Bueno, vamos a estudiar las ideologías de finales del 19 y principios del 20. Y como podéis ver, podemos establecer diferentes ideologías. Primero, quién puede votar, tanto en la democratización como el sufragismo. Luego, qué tres vías hay para establecer el socialismo. Luego veremos el desarrollo de los nacionalismos, de los imperialismos y las ideas antibelicistas y antiimperialistas. Bueno, comenzamos con la democratización. La democratización supone, a finales del 19 y principios del 20, el desarrollo del sufragio universal en toda Europa, o prácticamente en toda Europa, dependiendo de los países. ¿Y por qué se pasa del sufragio censitario al universal? Bueno, pues porque la burguesía, que ya ha hecho la revolución liberal burguesa y ha establecido un sufragio muy limitado o censitario, tiene miedo de que el pueblo que quiere votar pues realice una serie de revoluciones, entonces decide, como la de la Comuna de París, por ejemplo, y entonces decide pues dejarles votar, es decir, democratizar. Los países los podéis ver en este mapa, las diferentes fechas en las que se va produciendo este avance en la democratización, tanto para el hombre como para la mujer, aunque esa nueva ideología del derecho del voto femenino se denomina sufragismo y la veremos más tarde. Países como Francia y Suiza serían los primeros en establecer el sufragio censitario, pues a mediados del siglo XIX y, bueno, pues mucho más tardíos, por ejemplo, Holanda. También podemos observar que a medida que la burguesía va dejando de votar al pueblo, pues también utilizará una serie de estrategias o herramientas para que controlar los resultados electorales. La más común será el caciquismo o el clientelismo, es decir, pues hacer entre comillas trampas en las elecciones, o por ejemplo, pues disminuir los poderes de las cámaras que son elegidas por sufragio universal. Y bueno, pues evidentemente los antiguos excluidos podrán votar y aparecerán muchísimos partidos de izquierdas que irán aumentando su peso en los parlamentos de Europa y se introducirá el estado del bienestar. ¿Qué es el estado del bienestar? Pues realmente una serie de reformas sociales como pues poner una jubilación o poner, por ejemplo, un derecho al desempleo o, por ejemplo, un descanso semanal obligatorio o seguros de enfermedad. Evidentemente es la izquierda quien realmente va a comenzar a desarrollar todas estas políticas sociales. Respecto al sufragismo, simplemente decir que se trata de un movimiento femenino, ¿no?, a favor del voto femenino, y se desarrollará, bueno, pues también en esta época una nueva ideología, sobre todo teniendo en cuenta que después de la Revolución Industrial la mujer se incorpora bastante al mundo laboral y que durante la Primera Guerra Mundial, hemos sido necesarias porque los hombres se han ido al frente y entonces evidentemente esta incorporación al mundo del trabajo hará que queramos mejorar nuestros derechos laborales pero también civiles, es decir, que queramos votar. La siguiente ideología es el socialismo y hay tres vías para llegar al socialismo. La primera sería la vía parlamentaria. En este caso se crea un partido socialista, el primero fue en 1871 en Alemania, se presentarán a las elecciones el Partido Socialdemócrata Alemán y pues obtienen un porcentaje de votos bastante alto porque, como ya hemos dicho, se establece el sufragio universal. Entonces, cerca del 30% de los votos fueron. Entonces serán los de la burguesía, los liberales, los más conservadores, los que establecen una serie de limitaciones para que ese partido socialista pues no llegue a cambiar las leyes. Por ejemplo, como ya hemos dicho, limitando la capacidad legislativa del Parlamento. En España también se creó un partido socialista, el PSOE, creado por Pablo Iglesias en 1879. Otra opción sería la vía internacionalista. Se trata de se funda concretamente la Segunda Internacional Obrera en 1889 hasta que estalla la Primera Guerra Mundial y se disuelve. El objetivo, evidentemente, es la unión de todos los partidos socialistas y conseguir la mejora en derechos de los trabajadores, tanto civiles como laborales y cualquier otro. Y la última vía será la vía revolucionaria que se desarrollará en Rusia con una revolución en 1917 y estudiaremos más adelante. Bueno, vamos a estudiar la siguiente ideología que sería el nacionalismo. El nacionalismo ya lo hemos estudiado durante todo el siglo XIX, pero en estos años de finales del XIX y principios del XX también se desarrolla en dos formas, en dos versiones. Por un lado, en países ya constituidos, en donde, como Italia o Alemania, donde se siente un fuerte sentimiento de nación, ¿vale? Y que por lo tanto, bueno, pues que es decisivo para la vida política, por ejemplo, con el gran deseo de crear un imperio. Y luego tenemos el nacionalismo disgregador, que sería aquel que surge
en estados que forman parte de un gran imperio, como por ejemplo el turco, y que desean la independencia. Esto sería la realización del nacionalismo a finales del XIX. La otra ideología que nos queda por estudiar es el imperialismo. El imperialismo, bueno, pues se trata de la conquista a finales del XIX por parte de Europa de territorios, sobre todo africanos y asiáticos, para crear un gran imperio donde tener materias primas, fuentes de energía y poder vender los productos excedentarios y llevar a la mano de obra sobrante. Los países que crearon mayores imperios pues fueron principalmente británicos y franceses. Y ya acabamos hablando de las ideas anti-imperialistas en contra de este imperialismo, bueno, y luego que os podéis leer aquí una anécdota importante, ¿vale?, que ocurrió en Francia, y luego tenemos el antibelicismo.